Hola, no es una broma, puede que el detective marciano, sí, J-11, el propio Martian Manhunter ya esté dentro del nuevo universo DC, y tú ni siquiera te diste cuenta, así de claro, porque hay un personaje que aparece en una serie reciente del Q, y todo en él grita, soy un marciano infiltrado, pero nadie lo está diciendo en voz alta, y lo peor, James Gunn ya tuvo que salir a aclararlo. ¿Por qué? ¿A qué le teme exactamente? Antes de arrancar, suscríbete al canal, porque estamos a punto de alcanzar una meta muy importante aquí en Universo Revelado, y con tu apoyo lo vamos a lograr. Cada nueva suscripción nos permite seguir trayendo estas teorías locas, pero con base real que otros ni se atreven a tocar. Y dime una cosa, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Escríbelo abajo en los comentarios, que los leo todos. Vale, entremos en materia, él ya apareció. Y nadie se dio cuenta, el agente Fleury, personaje secundario en la serie Peacemaker, ha desatado una teoría que está dividiendo a la comunidad geek. ¿Puede un tipo tan raro, socialmente incómodo y con ese sentido del humor tan fuera de lugar, ser en realidad un superhéroe cósmico camuflado? A primera vista suena a locura, pero cuando empiezas a mirar con lupa, hay detalles que hacen que la cosa no suene tan descabellada. Primero, hay que entender el contexto del nuevo Q. James Gunn y Peter Safran están reiniciando el universo desde cero con lo que llamaron Capítulo 1, Dioses y Monstruos. Según la línea oficial, este reinicio empieza realmente con Superman 2025, lo que significa que los personajes que ya estaban en pantalla podrían o no formar parte del nuevo canon. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si Fleury sigue vigente después de Peacemaker, ya entra oficialmente dentro de este nuevo universo. Y hay algo más, la propia construcción del personaje parece dejar pistas. No actúa como un humano normal, no se relaciona como un humano, y su timing en las escenas siempre descoloca. Es el típico perfil de alienígena infiltrado que no entiende las reglas sociales. No lo digo yo, lo dicen montones de fans en Reddit, X, Twitter y foros especializados desde el día 1. Pero hay una escena en particular que puede cambiarlo todo, y no es la que estás pensando. Te lo explico en el siguiente bloque, porque si esa escena es lo que algunos creen, entonces el detective marciano lleva años entre nosotros, y nadie lo ha detectado. Aquí es donde empieza a notarse que algo no cuadra. El agente Fleury, desde su primera aparición, transmite una sensación rara, no incómoda por lo que dice, que también, sino por cómo lo dice. Su lenguaje corporal es errático, su tono no encaja en ninguna conversación, y cada vez que aparece parece fuera de sincronía con el resto del entorno, como si alguien estuviera imitando el comportamiento humano con referencias limitadas. ¿Te suena? Exacto, es el perfil clásico de un alienígena infiltrado, justo como el detective marciano en los cómics. Una escena clave que los fans han comentado bastante es aquella en la que Fleury entra en la sala de Flag para hablar del paradero del pacificador. La conversación es tensa, pero lo curioso ocurre cuando Fleury se sienta en la silla justo frente a él, y simplemente se queda ahí, callado, imitando la postura de Flag. No es una reacción normal, y si conoces al detective marciano, sabes que tiene poderes telepáticos, puede leer pensamientos. Y que muchas veces lo hace en silencio, sin previo aviso. Esta escena, aunque cómica en apariencia, parece demasiado precisa para ser accidental. Podría decirse que es solo torpeza social, claro, pero hay un patrón. Fleury no sigue ningún protocolo coherente de comunicación. En cada escena en la que aparece, actúa como alguien que observa y reproduce el comportamiento humano sin entenderlo del todo. No hay naturalidad en sus gestos ni en su ritmo verbal. Es como si estuviera aprendiendo a convivir en sociedad, pero desde fuera, y cuando lo comparas con otras representaciones de J-11, como en la serie Supergirl o en Justice League Animated, te das cuenta de que esa desconexión es parte del personaje. Por eso, muchos fans creen que no es casual, que hay una intención detrás de cómo fue construido este personaje. Ahora bien, ¿significa eso que Fleury es el detective marciano? No necesariamente.
pero el parecido en comportamiento, el perfil moral del personaje, y el hecho de que se mantenga ambiguo, alimentan esa posibilidad. Y hay otro punto que casi nadie está discutiendo: ¿cómo encajaría eso con la cronología real del nuevo Q? Porque si esta teoría se sostiene, hay algo que Gunn aún no ha contado, y eso cambia todo lo que creemos saber sobre la fase 1. Cuando se habla de teorías locas que acaban teniendo sentido, esta es una de esas que vive en los detalles. Hay momentos en la serie Peacemaker en los que la presencia de Fleury simplemente no encaja, y eso va más allá del guión o la comedia. Uno de los ejemplos más comentados es su forma de reaccionar ante órdenes o situaciones tensas. En lugar de mostrar ansiedad, iniciativa o incomodidad humana, Fleury observa, copia gestos, o simplemente se desconecta, como si estuviera procesando cómo debería actuar, no sintiéndolo de forma natural. En esa misma escena con Rick Flag que mencionamos antes, hay un gesto que parece inofensivo, pero que ha sido interpretado por algunos fans como una posible lectura mental. Cuando Flag dice que necesita un segundo para pensar, Fleury se sienta frente a él, en silencio, mirando fijamente. Puede parecer una broma visual, pero si conoces al detective marciano, sabes que esa postura pasiva y ese contacto visual prolongado encajan con su estilo de leer pensamientos sin esfuerzo. ¿Está confirmado? No, ¿es sospechoso? Muchísimo. Otro detalle curioso está en su lenguaje. Fleury no solo dice cosas raras, lo hace sin ningún tipo de filtro emocional. Su forma de hablar de temas como la muerte, el sexo o el conflicto parece más una imitación de cómo lo hacen los humanos, que una experiencia real. Esa distancia emocional no es propia de un agente entrenado, pero sí es típica de alguien que está estudiando nuestra especie desde fuera, y que no termina de captar los matices sociales. En los cómics, J. Ons suele tener esa misma dificultad, sobre todo en sus primeras interacciones con la humanidad, y para rematar, está el hecho de que nadie dentro del equipo sospecha de él. Eso, en sí mismo, ya es un punto extraño. Si fuera solo un tipo raro, alguien lo habría mencionado. Pero la narrativa mantiene a Fleury en un limbo perfecto, presente, visible, útil, pero nunca lo bastante importante como para que lo analicen a fondo. Y ese es, precisamente, el terreno ideal para esconder a alguien que aún no debe ser revelado. Hay series que construyen ese tipo de personaje durante temporadas enteras antes de soltar la bomba. ¿Está Peacemaker jugando a ese nivel? Si es así, hay una pista que aún no ha salido a la luz, y puede estar más cerca de lo que creemos. Aquí es donde la teoría gana una base sólida. En los cómics clásicos de DC, el detective marciano adopta la identidad secreta de un investigador humano llamado John Jones. No es un agente exactamente como Fleury, pero sí comparte similitudes clave. Trabaja con las fuerzas del orden, se mueve entre humanos sin ser descubierto y, lo más importante, mantiene un perfil bajo mientras observa. En otras palabras, la idea de que J. se infiltra como funcionario no es nueva. Es parte de su ADN narrativo desde los años 50. Otro punto interesante es que en historias como Salvation Run, una miniserie publicada en 2008, el detective marciano fue enviado por Batman como espía al llamado Planeta Salvación, donde debía recopilar información sin levantar sospechas. Su estilo de actuación allí es exactamente el mismo que estamos viendo en Fleury: mantenerse en segundo plano, interactuar lo mínimo, y solo intervenir cuando algo realmente grave ocurre. Esto da mucho peso a la posibilidad de que Gunn haya decidido reciclar ese patrón, aunque aún no lo haya revelado oficialmente. Y si comparamos el tono general del Q actual con la etapa de Salvation Run, encaja. Gunn ha dejado claro que su universo no va a construir todas las historias desde cero. Algunos héroes ya existen y llevan tiempo actuando en las sombras. Lo dijo cuando anunció que no haría películas de origen tradicionales. Así que tiene sentido pensar que J-On ya esté infiltrado, viviendo como humano, sin que nadie, ni siquiera el propio espectador, lo haya notado aún. Por supuesto, hasta ahora no se ha confirmado ningún proyecto centrado en el detective marciano dentro del Q.
Pero eso no significa que no esté en juego. De hecho, si esta teoría es cierta, podría ser una de las cartas ocultas mejor jugadas de Gunn. Un personaje extremadamente poderoso, emocionalmente complejo y con gran peso histórico, introducido poco a poco, sin necesidad de efectos especiales ni escenas espectaculares, solo con silencios, rarezas, y un buen actor interpretando a un marciano que finge ser un agente más. Y hay un elemento clave de los cómics que todavía no ha aparecido, y si lo hiciera, confirmaría todo. Te lo cuento en el siguiente bloque. Hay un elemento visual que, si hubiera aparecido en pantalla, habría tumbado esta teoría de inmediato, o mejor dicho, la habría confirmado al instante. Estamos hablando del fuego, la gran debilidad del detective marciano, tanto en los cómics como en sus versiones animadas, es el fuego. No es solo una fobia psicológica, es una vulnerabilidad real que puede incapacitarlo completamente. Y curiosamente, en toda la aparición de Fleury en Peacemaker, no hay ni una sola escena donde tenga que enfrentarse al fuego, ni una. ¿Casualidad? Puede ser, pero en una serie donde los personajes se exponen a explosiones, combates caóticos, armas de todo tipo y situaciones extremas, resulta extraño que justo él se mantenga siempre alejado del caos físico. Nunca está en primera línea, nunca lo ves bajo presión directa. Es como si el guión se asegurase de no ponerlo en una situación donde pudiera perder el control, o reaccionar de forma que delatase su verdadera naturaleza, y si la debilidad al fuego se manifestara, la máscara caería al instante. Esto no es nuevo para los fans del personaje. En la serie Justice League Unlimited, por ejemplo, hay un episodio en el que J-On se bloquea completamente al ver llamas, y sufre una crisis brutal. En los cómics, es recurrente que su transformación física falle si hay fuego cerca. Esa condición es tan reconocible como la kriptonita para Superman. Así que si Fleury fuera J-On, el fuego sería el test definitivo, y es muy conveniente que no haya habido ocasión de someterlo a esa prueba. Aquí es donde la teoría se sostiene por omisión. Lo que no vimos, lo que no se mostró, puede ser más revelador que cualquier pista directa. ¿Por qué si el personaje no es el detective marciano, por qué no darle una escena con fuego, como al resto del equipo? Y si lo es, entonces, lo están guardando, no para un chiste, no para un cameo, sino para una revelación a gran escala que podría conectar con otras tramas mayores del Q. Tramas que, por cierto, ya están en construcción. Y hay una posibilidad que casi nadie está comentando. ¿Y si esta personalidad rara de Fleury no es su forma real, sino una copia? Esa es la pregunta que exploramos ahora. Aquí es donde la teoría da un giro interesante. Muchos descartan a Fleury como posible detective marciano porque su actitud es demasiado vulgar, grosera o directamente absurda. No encaja con la imagen solemne y serena que normalmente asociamos a J-On-J-Ons. Pero eso parte de una suposición equivocada, que lo que vemos en pantalla es su verdadera personalidad. ¿Y si no lo es? ¿Y si todo ese comportamiento está copiado de algún modelo humano, como parte de su estrategia para encajar sin llamar la atención? En los cómics y en las series animadas, el detective marciano ha demostrado varias veces que puede adoptar patrones de conducta basados en lo que observa. Incluso ha imitado acentos, gestos, formas de hablar. Y sí, también ha utilizado un tono más informal cuando lo ha creído necesario. En el contexto del Q actual, con un tono marcado por la ironía y el humor de Gunn, no sería raro que J-On eligiera una máscara social más exagerada, sacada de programas de televisión, series policíacas o incluso de compañeros humanos como el propio Vigilante o Peacemaker. Si lo analizas desde esa perspectiva, todo encaja mejor. Esa forma de hablar tan forzada, ese interés por temas incómodos, esa actitud de soy raro y lo sé, podría no ser más que una capa encima del personaje real, una fachada diseñada para pasar desapercibido, pero que en realidad lo convierte en aún más sospechoso, porque si de verdad fuera humano, sus rarezas no parecerían tan calculadas. Pero si es un marciano tratando de parecer uno más sin terminar de entender cómo funciona la comedia humana, entonces todo tiene sentido.
Y hay un detalle que pasa desapercibido: Fleury no tiene desarrollo emocional, no cambia, no evoluciona, no muestra conflicto interno, está siempre igual, como si su papel en la historia fuese simplemente estar allí. Eso, en términos narrativos, es raro. Los personajes planos solo tienen sentido cuando se va a romper su fachada más adelante. Así que si este comportamiento extraño forma parte de una actuación, la gran revelación aún no ha llegado. Pero puede estar más cerca de lo que imaginamos, especialmente si seguimos el rastro de lo que Gunn ha dicho, y no ha dicho sobre el futuro del Q. Y esa parte es clave para entender lo que viene. Cuando esta teoría comenzó a ganar fuerza en redes, hubo quien decidió ir directamente a la fuente. Un fan preguntó sin rodeos a James Gunn en Twitter si Fleury era, de verdad, el detective marciano disfrazado, y Gunn respondió con la misma claridad: no lo es. Así, sin matices. Y aunque eso debería cerrar el debate, lo cierto es que, viniendo de Gunn, esa respuesta abre más puertas de las que cierra, porque si algo ha demostrado hasta ahora es que no tiene problema en mentir, o mejor dicho, en ocultar detalles importantes para proteger futuras revelaciones del Q. No es la primera vez que Gunn niega algo, y luego, resulta ser cierto. Lo hizo en el pasado con la presencia de ciertos personajes en The Suicide Squad y con cameos en Peacemaker. Además, su respuesta incluía un comentario curioso: no entiendo cómo la gente cree que no hay grandes revelaciones en esta serie, incluyendo el proyecto Checkmate y el concepto de Salvation. Esa frase no niega que haya secretos, solo desvía la atención del más evidente, y eso, para los que conocemos el estilo narrativo de Gunn, es casi una invitación a seguir cavando. También hay que considerar el contexto más amplio. El Q está en pleno proceso de construcción, y aunque Superman 2025 será su punto de partida oficial, Gunn ya ha confirmado que algunos personajes ya existen dentro de ese universo antes de aparecer en pantalla. Esto incluye a miembros potenciales de la Liga de la Justicia. Si el detective marciano es uno de ellos, tendría todo el sentido que se presentara primero como alguien irrelevante, para luego transformarse en una pieza clave cuando el conflicto lo exija. Y eso encajaría perfectamente con la forma en que se ha tratado a Fleury hasta ahora. Desde un punto de vista de planificación editorial, mantener un personaje como J-11 en segundo plano, listo para entrar en escena en el momento justo, es una jugada estratégica, especialmente si el objetivo de Gunn es construir el Q poco a poco, con apariciones controladas, sin introducir a todos los héroes de golpe. Así que, por mucho que lo haya negado públicamente, la teoría sigue viva. Y si en algún momento aparece una escena con fuego, o una reacción telepática sospechosa, ahí es donde se jugará la verdad. Pero antes de cerrar, hay una última conexión entre esta teoría y un arco de los cómics que lo cambiaría todo, y eso te lo cuento ahora. La conexión más directa entre esta teoría y el material original de los cómics está en Salvation Run. Para quien no lo conozca, es una miniserie publicada en 2008 donde el gobierno de los Estados Unidos decide exiliar a los supervillanos más peligrosos a un planeta remoto. Pero lo que pocos saben es que, antes de que empiece todo, Batman envía al detective marciano de forma encubierta para infiltrarse y obtener información sobre ese lugar, el llamado Planeta Salvación. ¿Te suena de algo? Pues sí, porque ese mismo término, Salvation, aparece mencionado en Peacemaker, y también fue remarcado por James Gunn en su respuesta sobre las grandes revelaciones que ya estaban presentes en la serie. Esto no es un guiño aleatorio. Si Gunn ha tomado elementos de Salvation Run, tiene sentido pensar que también podría haber reutilizado el rol de J-On como infiltrado, cambiando nombres, alterando detalles, pero respetando el concepto central, un espía camuflado, mezclado entre humanos, esperando el momento justo para intervenir. Además, esa etapa de los cómics está llena de tensión psicológica, traiciones internas y personajes que no son lo que parecen. Exactamente la atmósfera que Gunn ha sabido construir en Peacemaker. Si de verdad están preparando una adaptación libre de Salvation Run,
el detective marciano tiene que estar ahí desde el principio. No para liderar, no para pelear, sino para observar y decidir cuándo actuar. Es parte de su ADN narrativo, y encaja perfectamente con la actitud reservada, incómoda y artificial que muestra Fleury. Y ojo, porque si Gunn realmente está armando esta subtrama desde ahora, lo está haciendo a fuego lento, como parte de una construcción mayor que explote cuando la Liga de la Justicia tenga que formarse. Introducir al detective marciano de esta forma sería una jugada maestra. Y lo más brillante es que, si lo ha hecho bien, no necesitaremos un anuncio oficial. Nos daremos cuenta justo cuando la verdad sea imposible de ocultar. Y para cerrar el vídeo, hay una reflexión rápida que lo resume todo y lanza la pregunta más importante de todas. Eso viene ahora. Después de todo lo que hemos analizado, la pregunta ya no es si Fleury puede ser el detective marciano, es si tendría sentido que no lo fuera. Porque si un personaje se comporta como un alienígena infiltrado, tiene vínculos indirectos con tramas como Salvation Run, actúa exactamente como lo haría J-On-J-Ons camuflado, y encima encaja perfectamente con la lógica narrativa del Q que James Gunn está construyendo, entonces cuesta más creer que sea simplemente un personaje excéntrico más, sin mayor propósito. Y sí, Gunn lo ha negado, pero eso nunca ha sido garantía de nada. Si algo nos ha enseñado el propio Gunn, y el universo de los superhéroes en general, es que negar algo en público no significa descartarlo en privado. Muchas veces es parte del juego. Y lo más interesante es que, si el plan es que el detective marciano esté ya presente en el Q, la mejor forma de introducirlo no es con un gran reveal, sino con una sospecha persistente, una duda incómoda, y sí, que se arrastra de episodio en episodio. Así que, desde ese punto de vista, esta teoría no necesita ser cierta ahora, solo necesita ser posible, porque eso es lo que mantiene la atención, lo que hace que volvamos a ver las escenas con otros ojos, lo que alimenta la conversación entre fans. Puede que Fleury no sea J-On, pero si lo es, y si Gunn lo revela en el momento, justo entonces, estaremos ante una de las mejores jugadas del nuevo Q. Y ahora te lanzo la pregunta que cierra todo esto, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que ya hemos visto al detective marciano en pantalla sin darnos cuenta? ¿O todo esto es una enorme coincidencia que nos está jugando con la mente? Quiero saberlo. Déjamelo en los comentarios con el nombre de tu ciudad y país. Que esta conversación GEEK no se acaba aquí. Y si quieres seguir explorando teorías locas, pistas ocultas y conexiones profundas del Q, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video, centinelas. Aquí termina esta misión.